a pensar que somos tal vez un pueblo idólatra, que cada uno de nosotros trae su propio Dios y viene con su Dios aquí a la congregación, y cuando los músicos cantores pasan al frente, empiezan a tocar y a cantar, cada uno de nosotros levanta sus manos, y eso es, si acaso lo hacemos, levanta sus manos y empieza a adorar al Dios que su imaginación ha creado. No sé si recuerdan los ejemplos que puse. Existe el Dios, ven hijo, ven Josué. Existe el Dios que algunos cristianos tenemos. Voy a hablar en términos generales, aunque no es mi Dios. Que algunos cristianos tenemos, que es un Dios que hemos forjado nosotros en nuestra imaginación. Es un Dios que nosotros consideramos que después de salvarnos, toda la tarea de Él es obrar en nuestras vidas para que lo tengamos todo y de lo mejor. Que no nos falte absolutamente nada en lo material, que siempre estemos por encima del resto de la gente. Ese es el Dios llamado de la prosperidad. Pero algunos de nosotros, hablando otra vez en términos generales, tenemos otro tipo de Dios. Es un Dios que nosotros hemos fabricado. Es el Dios que nosotros consideramos que solamente le importa lo de adentro, le importa lo del corazón nada más, y que para nada le importa nuestra apariencia externa. Podemos usar el peinado como hombres que nosotros queramos, y algunos peinados son tremendamente horribles, yo los he visto, ¿no? Se rapan todo esto de aquí y solamente se dejan algo como cepillo aquí arriba, y no contentos con eso le ponen colores amarillos, verdes, rojos y morados. El Dios, algunos de ellos se jactan de tener a Cristo en su corazón como su Salvador. Algunos se cuelgan unas cosas aquí tremendas que no sé cómo las aguantan las orejas. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Tienen un Dios al cual adoran en los servicios cristianos evangélicos. Visten en concreto, no quiero hacer muy específico, porque tal vez yo haga con usted lo que Jesús hacía con la gente, la ofendía. Dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, algunas personas se ofendían. Entonces no quiero que se ofenda. Ahorita vamos empezando el sermón, se va a enojar, se va a malhumorar y la carga va a ser bien pesada para mí. Que le baste que algunos cristianos evangélicos tienen un Dios que aseguran que ese Dios para nada le importa lo de afuera, solamente lo de adentro. Cuando Jesús dijo que es hipocresía, cuando uno simplemente es apariencia, ¿no? Por ejemplo, a los fariseos Jesús les dijo: fariseo hipócrita, limpia primeramente lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Con eso el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, dice que la limpieza tiene que ser primeramente interior, y que si realmente hay limpieza interior, lo hay por fuera. Si tú vas cargando el mundo por fuera, definitivamente vas cargando el mundo por dentro. Y Jesús realmente, hermano, trabajó primero para sacarnos de Egipto, del mundo. Pero ¿qué crees? Que Dios no nada más quiere sacarnos de Egipto, también quiere sacar a Egipto de nuestro corazón. A Dios también le importa lo de afuera. Pero hay cristianos que tienen esos dioses y vienen al templo, y cuando empieza Maya a tocar hermosamente la batería, cuando Alan empieza a tocar maravillosamente el teclado, cuando Chivo empieza a levantar su voz adorando al Señor nuestro Dios y pidiendo que Él descienda juntamente con su gracia, y que como aceite venga a ungirlo, ellos levantan las manos y lo están adorando. Pero ¿a qué Dios están adorando? A uno que se llama prosperidad, que a Él solamente le importa que tengamos todo lo material, que seamos siempre cabeza y no cola. Ellos jamás han leído Deuteronomio 28:1, donde dice primeramente que para que eso venga hay que tener a Dios como cabeza, que para que todas las bendiciones de Dios que Él ha prometido, porque sí las ha prometido, desciendan a nuestra vida, primero hay que tener siempre el oído atento a la voz de Dios, no tanto a un ser humano, sino a la voz de Dios, y que primeramente hay que obedecer todo lo que Él nos manda, para que entonces aún la bendición material descienda. Pero están dirigiendo los hermanos, y ellos están con las manos en alto, adorando, pero adorando a ese Dios y adorando a ese Dios. Son dioses productos de la imaginación. Tenemos la tendencia, ¿no?, cuando oramos, solamente Dios sabe por qué estoy volviendo a repetir esto, pero estoy mencionando otras cosas que usted no ha oído. Estoy mencionando otras cosas que usted no ha oído. Tenemos la tendencia, hermano,
Cuando doblamos nuestras rodillas para orar a Dios, tenemos la tendencia aquí en la mente, Dios nos ha dado la imaginación para eso. Tenemos la tendencia de imaginarnos a Dios de alguna manera, si no, no podemos orar. Cuando es el tiempo de adorar y de alabar a Dios, tenemos la tendencia de formarnos aquí la imagen de nuestro Dios, para entonces poder adorarlo y poder alabarlo y bendecirlo. Qué bien nos haría que nuestra imaginación fuera llena del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, para que entonces, hermano, no estemos adorando y alabando una falsa imagen. Esas fueron las ideas que se me vinieron a la mente hace 2 sábados atrás y me horroricé. Y dije yo, estamos en el mismo templo, Monte Sinaí, pero aquí, cada quien está adorando a su propio Dios. Si el Dios que tú adoras es un Dios producto de tu imaginación, estás cayendo en el pecado más terrible a los ojos de Dios, la idolatría. Ve tu Biblia, lo que más hiere el corazón de Dios es nuestra idolatría, porque estamos poniendo en el altar de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra voluntad una imagen que no es la imagen verdadera de Él. Dios no castiga tanto, no aborrece tanto el pecado como el pecado de la idolatría, porque hay alguien en nuestra mente, corazón y voluntad que lo está supliendo a Él, y Él no tolera eso. Y Dios es experto en derribar ídolos. Ven Gilberto, Dios es un Dios lleno de gracia, hermano. Gracias por aquellos que aseguran que es cierto. Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios lleno de verdad también. Pero a veces nosotros, decía, creo que fue el domingo pasado por la mañana, que los teólogos han dividido la palabra de Dios en 2 secciones. En el Nuevo Testamento, que lo relacionan con la ley del Señor, el Antiguo Testamento, que lo relacionan con la ley del Señor, y el Nuevo Testamento, que lo relacionan con la gracia de Dios. Y sin querer ellos o sin pretenderlo ellos, muchas veces dentro del pueblo de Dios han creado la idea de que la gracia solamente encaja dentro del Nuevo Testamento. Por eso me esforcé el domingo pasado por la mañana con la misma Biblia. No les he enseñado nada hasta ahorita que no haya sido sacado de aquí. Podría decir usted, no estoy de acuerdo con lo que el pastor Nelson predica. Podrá usted decir eso, pero realmente con quien no está de acuerdo con la palabra de Dios. Quisiéramos que dijera otra cosa, pero la palabra de Dios dice eso. Entonces reducimos la gracia al Nuevo Testamento. Mostré el domingo pasado por la mañana que la gracia existe desde la eternidad. Y hermano, la gracia descendió al Antiguo Testamento, aquellos tiempos. Mostramos 2 situaciones ahí donde la gracia se ve claramente. Pero a veces decimos, bueno, es que yo ya no estoy bajo la ley. ¿Quién me va a obligar a ir todo el día al templo? ¿Por qué tengo que estar desde las 9 hasta las 8, 8 y media, 9 de la noche metido en ese edificio? Ya no estoy bajo la ley. Yo puedo hacer en ese día, puedo hacer lo que yo quiera, puedo estar aquí, puedo ir allá, y de hecho muchos de ustedes lo hacen poniendo en peligro su destino eterno. ¿En qué se escudan? En que el Dios de ustedes es un Dios lleno de gracia, nada más, pero sin nada de verdad. Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo pecar de esta manera, puedo pecar de esta otra manera. Mi Dios es un Dios lleno de gracia. Jamás me mandaría al infierno. Jamás me abandonaría en este mundo el día del arrebatamiento. Es un Dios de gracia, es un Dios todo amor. Puedo vivir como yo quiera. Le puedo mostrar en la Biblia que esa idea se remonta a siglos atrás dentro del cristianismo. Dios castigarme porque nada más venga mediodía, no puede ser eso. Dios me entiende, Dios me comprende, sabe que estoy muy ocupado, sabe que tengo cosas que hacer, sabe que lo que estoy haciendo es bueno también. A Dios no le importa tanto eso. Que yo no ayune, a Dios no le importa. Que yo vista como sea, a Dios no le importa. Dios es un Dios. El abogado me entiende fácilmente esto, por su mentalidad de abogado.
está diciendo a todo que sí. Sí, hermano, esto es cierto. Los extremos siempre son dañinos. Y Satanás, véanlo en la Biblia, gusta de llevar a la gente y aún al pueblo cristiano a los extremos, cuando nuestro Dios es un Dios de balanzas, es un Dios equilibrado, es un Dios balanceado. Si lo duda, lea Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, todo tiene su tiempo. Dios es equilibrio, Dios es balance. El otro extremo es creer en un Dios de solo verdad y nada de gracia. Déjeme adelantarle algo, esto es mi opinión personal. Un Dios, hermanos, si tenemos un Dios solamente de gracia, el creer eso nos va a llevar al libertinaje, no a la libertad. Libertad y libertinaje, hermano, son dos cosas distintas. El creer en un Dios que solamente está lleno de gracia, eso nos va a llevar al libertinaje, no a la libertad. Pero el tener un Dios solamente verdad, ausente de alguna pizca de gracia, esto nos va a llevar al juicio. Esto nos va a llevar a condenar a aquellos que viven en pecado. Y a veces actuamos así. Sabemos que alguien pecó y cayó estrepitosamente. Fue a su Dios lleno de gracia y de verdad, confesó su pecado, Dios le perdonó, lo limpió y lo dejó no igual que antes, lo dejó mejor que antes. Pero si nuestro Dios es solamente un Dios de verdad, solamente un Dios de juicio, un Dios que juzga y que condena, nosotros ni vamos a querer dirigirle la palabra, y la vamos a considerar, y lo vamos a considerar indigno incluso de que ponga sus pies aquí, porque es un vil pecador, una vil pecadora. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué tratamos a los demás así? No creemos en que Dios los haya perdonado, que los haya limpiado, santificado y dejado mejor que antes. ¿Por qué pensamos eso? Porque nuestro Dios no es un Dios de gracia, solamente es un Dios de verdad. Y ambos dioses son falsos, hermano. Porque el Dios que revela claramente la palabra de Dios, sí, es un Dios de verdad, pero también es un Dios de gracia. Y la mayor manifestación de esos aspectos del carácter de Dios están en Jesús. Lea el Evangelio según San Juan capítulo 1, es un Dios de gracia y es un Dios de verdad. Incluso Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. El pecado se corrige, hermano. No creas que él ya está condenado o condenada, aunque haya cometido el peor de los pecados. Hay perdón en Dios, hermano. Veamos estas manifestaciones. Gracias. Gracias. Tal vez los llame al ratito algunos de ustedes. Veamos algunas manifestaciones de la gracia. Solamente les voy a decir una sola cosa de lo que la gracia no es. La gracia no es licencia para pecar, como algunos cristianos piensan. La gracia no es para nada licencia para pecar. La Biblia no enseña eso. Una de las cosas que descubrí hoy en la mañana es que la gracia enseña. He encontrado tantas cosas que hace la gracia. Vimos que la gracia elige, lo vimos hace 2 domingos. Hoy en esta mañana antes de bajar me di cuenta que la gracia enseñaron. Qué importante es aceptar la gracia de Dios para que entonces ella nos enseñe. Aquí en estos versículos que leímos hace un rato, el apóstol Pablo es usado para revelarnos lo que la gracia puede hacer en cualquier ser humano que la reciba, lo que la gracia puede hacer a favor de cualquier ser humano que la reciba. Y una de las cosas que vamos a ver aquí en estos versículos es que la misma gracia que lo salva a uno también nos enseña cómo podemos vivir de una manera que agrade y que complazca al corazón del Señor nuestro Dios. Y de veras que sufro cada domingo en la mañana por la ausencia de aquellos que solamente vienen el domingo por la tarde. Sufro de veras como pastor porque sé que esta palabra les va a hacer falta el día del arrebatamiento.
En pocas palabras, el apóstol Pablo asegura aquí que si alguien ha recibido por gracia de Dios la salvación en su vida, tiene que haber cambios, tiene que haber una transformación. Por nosotros mismos, hermanos, no podemos cambiar. Por nosotros mismos no podemos ser transformados. Pero Dios, a través de su gracia, que primeramente nos da salvación, a través de su gracia Dios nos da la capacidad, a través de su gracia Dios nos da el poder para que nuestra vida sí pueda ser cambiada verdaderamente, para que nuestra vida también verdaderamente pueda ser transformada. Son cosas que dice el apóstol Pablo aquí. Ella, hablando de la gracia, nos enseña a renunciar a todo aquello que tenga que ver con apariencia de pecado, a todo. Es algo que Pablo asegura aquí que la gracia nos va a enseñar. Veamos, por ejemplo, en el versículo 11, uno de los beneficios de la gracia a favor de nosotros. Lo primero que la gracia nos da es salvación. Solamente tienes tú que ir a la gracia de Dios para ser salvo, y te aseguro que lo vas a recibir. Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen que por gracia nosotros somos salvos por la fe. Por la fe en esa gracia. Pablo dice ahí que esto es un don de Dios. La gracia no es otra cosa más que un favor inmerecido, algo que nosotros no hemos logrado alcanzar por causa de algún mérito propio. La mejor definición de la palabra gracia para mí es esa: favor inmerecido. Nadie de los que estamos aquí que somos salvos puede decir: es que yo era mejor que los demás, por eso Jesucristo me salvó. No, hermano, la gracia es un favor inmerecido. Somos salvos por gracia, ¿no? Porque escogimos recibir la gracia de Dios, y esa gracia lo primero que hace, dice San Pablo aquí, es salvarnos. Da salvación a todos los hombres. Esa gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero la segunda cosa que la gracia hace, para aquellos que anotan, lo voy a leer de mi cuaderno textualmente, para que si gusta anotarlo. La segunda cosa que la gracia hace a nuestro favor, según Pablo aquí, es darnos la capacidad para que vivamos en este mundo de una manera justa, santa, piadosa. Es lo segundo que la gracia, hace por nosotros. Nadie puede decir: es que no puedo dejar de pecar de esta manera. Es que este pecado me persigue, no puedo dejar de hacerlo, no puedo abandonarlo. No podemos decir esto, porque tu Biblia en el versículo 12 de este capítulo dice que la gracia nos enseña, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada, justa y piamente. La gracia nos enseña a abandonar el pecado, a decirle no a lo que es pecado. La gracia nos enseña continuamente. Claro, me regreso al primer sermón de la gracia. Claro, lo que tú debes hacer, lo que yo voy a hacer, es aceptar la gracia de Dios todos los días. Créemelo, todos los días oro por la gracia y misericordia de Dios para mí, todos los días. Y durante todo el día: Dios, dame de tu gracia, Dios, dame de tu misericordia. La tentación a veces pasa delante de mis ojos, y detuve mis ojos más de lo tiempo correcto, mis ojos en la tentación, y ya vino un deseo. Algo sucedió en mi cuerpo, algo sucedió en mi mente. Te estoy hablando con mi corazón. Y uno tiene que ir a la gracia. Dios, dame de tu gracia. Hermano, la gracia es lo que ha provisto lo que está en el atrio. La gracia ha provisto la sangre. La gracia ha provisto el fuego del Espíritu Santo. La gracia ha provisto las aguas poderosas del nombre de Jesús y las aguas de su palabra. Ustedes ya son limpios, les dijo Jesús, por la palabra que les ha hablado. Por eso el diablo trabaja tanto para que no regreses en la tarde, para que no vengas en la mañana, solamente en la tarde, para que no vengas el martes.
porque Él sabe el poder. El diablo sabe más que nosotros el tremendo poder que hay en la palabra de Dios para limpiar, para santificar, para lavar nuestras vidas. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, y esa verdad es por gracia, hermanos. No estás escuchando esto porque eres mejor que otros. No estamos recibiendo esto porque seamos la gran cosa, el gran músico, el gran cantante. No, el gran evangelista, el gran diácono. No, hermano, es por la gracia de Dios. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia en Corintios, o lo que dijo Pablo a los Corintios? Todo lo que soy se lo debo a la gracia de Dios. Solamente tienes que mendigar la gracia de Dios cada mañana, cada tarde, cada noche. Dios, dame de tu gracia. Escojo ser lleno con tu gracia. Me uno a tu gracia, y esa gracia te va a capacitar, te va a dar poder para decir no a todo aquello que tenga que ver con el pecado. Todos quedaremos sin excusa el día que lleguemos allá arriba, porque Dios girará a su derecha y señalará la gracia de Dios en Jesús, y nos dirá: si podías. Incluso, hermano, ¿qué es más fácil? ¿Ser santo o ser un pecador? ¿Qué es más fácil? Díganlo fuerte, hermano Román. ¿Qué es más fácil? ¿Ser un pecador o ser un santo? ¿Ven cómo pensamos diferente? Y aquí estamos todos escuchando lo mismo. El hermano Elías dice que es más fácil ser santo. Ahorita le voy a preguntar por qué. Si no, no me convence. El hermano Román dice que es más fácil ser un pecador. Vamos a ver aquí de este lado. ¿Qué me quiso decir con eso? Okay. Ella también dice, hermana Cándida, dice que es más fácil ser un pecador. Alguien de aquí de esta fila, ¿qué es más fácil? Gracias, Dios. Sus pastores están informados, sus familias están informadas. Gracias a Dios. Gracias, Jessica. Supongamos que él es un hombre casado, pero de repente, como dijo el hermano Román, la carne le ganó. Vio una rubia despampanante ahí en su trabajo, de ojos verdes, con apariencia de hermosa filistea o egipcia y eso, y la tentación le gana y cae en adulterio. Acaban de decir que es más fácil ser ¿qué? Un pecador. Ok, trata de pensar como un adúltero. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Estás casado? Perdóname, es solamente un ejemplo. Con Jessica, esto no va a suceder.
Pero déjenme hacerlo así. El casado ya está cometiendo adulterio, eso es pecado. Dicen que es más fácil pecar. 2 de ustedes dijeron que es más fácil pecar. Dime qué es lo que tienes que hacer para seguir pecando. Eres cristiano. Sí, también los cristianos caen en adulterio. ¿A quién crees? Dice, soy cristiano, soy qué. ¿A quién crees que el diablo ataca más? ¿A los de allá afuera o a los de adentro? Ya te contestaron, a los de adentro. Los demás ya los tienen en sus garras. ¿Cómo pensaría? ¿Qué sí? Mira, déjame ayudar. Es otro micrófono. Ahí está. Santo es el nombre del Señor Jesús y quiero llegar a ser santo como Él, pero qué problema es el pecado. Te voy a decir lo que tuvo que hacer David cuando pecó. Y escuchen los que dicen que es más fácil pecar. ¿Se acuerdan que David cometió adulterio primero? Dejó embarazada a la mujer de otro, ¿sí o no? Y después de eso, como se vio que estaba un tremendo problema de pecado, tuvo que poner su mente carnal a trabajar. Que no me descubran. Soy el rey, soy el pastor. Soy el levita principal de la iglesia, el líder de alabanza. Ya embaracé a una mujer que no es la mía. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Oiga, qué difícil es pecar, hermano. ¿Sabe qué es lo que inventó ese hombre? Dijo, ya sé. Súbele tantito a por favor. ¿Sabe qué se le ocurrió a ese hombre? Ya sé. Voy a mandar una carta para que el general de mi ejército le diga al esposo de esta mujer que venga. Lo mandó, te estoy ayudando, yo quería que tú dijeras todo eso, pero sé que tu mente no alcanza a planear todo ese tipo de cosas, y estoy hablando en serio. La sangre de Cristo te ha lavado, y te ha lavado aquí. El cambio empieza aquí. ¡Shah! El cambio empieza aquí. Lo mandó traer y siguió trabajando por causa de su pecado, siguió planeando por causa de su pecado. Ya sé, lo voy a invitar a comer, a cenar, lo voy a emborrachar y lo mando a su casa. Tiene no sé cuántos meses allá en la batalla, de seguro va a venir, se va a meter con su esposa y me va a solucionar el problema. Cuando se vaya otra vez a la guerra y esta mujer quede embarazada, va a decir, es mío. Hermano, nunca he predicado sobre Uría Eteo. Yo he deseado delante de Dios con todo mi corazón que un día Él me inspire a predicar sobre ese hombre. ¡Qué hombre Uría Eteo! Y no era del pueblo judío, era de esos convertidos al pueblo de Dios, era de los eteos. Cuando David lo embriaga, lo invita a comer, lo embriaga y le dice, vete a tu casa, ve con tu mujer. Él dice, no, nunca tal cosa haga yo. ¿Quién era el general Joab? Bueno, ustedes que ven y escuchan, y los que están aquí. Él dijo sobre el general del ejército, es que el general, mi señor el general, y todo el ejército está allá, a campo raso, y yo voy a ir a dormir con mi mujer a mi casa, nunca tal haga. Y se durmió afuera del palacio, a la intemperie. Al día siguiente, lo estoy parafraseando, al día siguiente nuevamente David lo intenta. ¿Cómo tiene uno que estar maquinando, ideando, haciendo cosas cuando uno está pecando? Cuesta más trabajo pecar que ser santo. El adúltero se tiene que esconder de la esposa, de los hijos, de la gente del trabajo, de los hermanos de la iglesia. Tiene que checar que no se quede un cabello de ella en su camisa, que no quede una marca de lápiz labial en la mejilla. Tiene que estar inventando cosas. Pero el que escoge ser santo, ser fiel a su esposa por 39 años, tranquilo. ¿De qué se esconde? ¿De qué se oculta? ¿Qué tiene que inventar? ¿Qué tiene que planear? ¿Qué es más fácil? ¿Ser santos o ser un pecador? El hermano Elías tenía razón. Es más fácil ser santo. Pongamos el ejemplo de un drogadicto. Ahora eres un drogadicto. Eres un hijo de familia, tienes 18 años, estás en preparatoria y
Ya le entraste a las drogas. Si no puedes vivir sin las drogas y eres hijo de familia, ¿qué vas a hacer? Ya estás en pecado, ¿qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. Usa el micrófono. Eres un cristiano. ¿Qué vas a hacer? Buscar ayuda en Dios. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Ir a la gracia. La gracia nos capacita, según tu Biblia y la mía, nos capacita, nos da fuerza, nos da poder para vencer la impiedad, la injusticia, el pecado y que podamos ser santos. Pero normalmente no es así. Hasta que la mamá agarra el pantalón para lavarlo y encuentra una bolsita conteniendo marihuana. Pero mientras tienen que esconderse de no leer la hierba, tienen que hacer esto y lo otro y hasta robar, agarrar del monedero de la madre para comprar hierba, porque no tienen ya para comprarla. Tienen que andar mintiendo para todo. ¿Es más fácil pecar o ser santo? Respóndame. Tenga el valor de responder. ¿Qué es más fácil? ¿Pecar o ser santo? Es más fácil ser santo, ¿no? No tienes que andarte escondiendo de nadie. No tienes nada que ocultar. No tienes que andar mintiendo. No tienes que andar robando. Le escuché esta idea a un pastor hace muchos años y me gustó la idea. Es cierto. Es más fácil ser santo, sobre todo ¿por qué? Porque tenemos a la gracia de Dios, la cual nos capacita para que vivamos en este mundo de una manera justa, de una manera piadosa, de una manera santa. Sí se puede, hermano. Ahora, si rechazas la gracia de Dios, no tienes remedio. En el versículo 13 hay una cosa más que la gracia hace a favor nuestro. Nos da esperanza. Dije que nos da esperanza. La hermana Vero está aquí. Carla, ¿está aquí la hermana Vero? La hermana Vero está aquí. Carla también. La hermana Cristina, mamá de la hermana Vero, partió con el Señor, y estoy seguro de lo que estoy diciendo. Partió con el Señor el día miércoles por la noche. Al poco tiempo de que mi esposa fue a orar por ella porque tuvo una recaída ahí. Estuvimos velando su cuerpo el martes. Gracias, iglesia, por acompañarnos. Tuvieron un muy buen comportamiento, según yo, en este funeral. El funeral pasado no asistió nadie de esta congregación, pero estamos cambiando nuestra manera o nuestra actitud con respecto a estas situaciones. Se les avisó casi al 100% de la iglesia. Muchos escogieron no. Está bien, yo confío en que la gracia va a cambiar su actitud. La velamos el jueves y el viernes la sepultamos. Y yo recuerdo que me tocó el viernes en la mañana predicar. Tuvimos 4 servicios en total. En el cuarto servicio compartí sobre la resurrección. Y vimos cómo dice el apóstol Pablo que algunos no tienen esperanza cuando alguien se les muere. Le lloran toda la vida. Los cristianos no. Sí lloramos, somos humanos, tenemos emociones y sentimientos, pero no lloramos a nuestros difuntos toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Dice Pablo que tenemos esperanza porque sabemos que no van a estar en la tumba para siempre, van a resucitar. Entonces la gracia nos da esperanza para eso, pero también nos da esperanza, hermano, para recordar que el Señor Jesucristo va a regresar, hermano, y va a resucitar primero a aquellos que murieron en Él, y va a transformar a aquellos, hermano, que vivieron, que caminaron de una manera justa, de una manera limpia, de una manera pía. ¿Por qué? ¿Porque eran los más chichos? No, hermano, porque realmente aceptaron la gracia de Dios. Quiero meterte en tu mente y tu corazón esta verdad de que todos los días le digas a Dios: dame de tu gracia para poder vencer el alcohol. Dame de tu gracia para vencer el adulterio y la fornicación.
Dame de tu gracia para vencer el homosexualismo, el lesbianismo. Dame de tu gracia para vencer el alcohol, las drogas. Dame de tu gracia para vencer este corazón duro y orgulloso que no se sujeta a ti ni a nadie. Dame de tu gracia. La gracia nos da poder para cambiar. Y para que no quede ninguna duda, el Espíritu Santo en el versículo 14 y 15 a través de Pablo nos revela claramente la necesidad que usted y yo tenemos, los que nos decimos cristianos, para esforzarnos en caminar en santidad. Dice el 14, hablando de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, y luego dice, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecia. Acompáñeme a la carta que escribió uno de los hermanos en la carne del Señor Jesucristo. No es en Santiago. No, es Judas. Judas tiene nada más un capítulo. Leamos versículos 3 y 4. Antes de Apocalipsis, amados hermanos. ¿Perdón? No, el punto 3 es la esperanza. Nos da esperanzas. Así que estamos aquí con la esperanza de que Jesús viene por nosotros. Yo sé que tu Dios es diferente al mío, pero te estoy revelando a través de tu propia Biblia al verdadero Dios, para que ya dejes a ese Dios que es pura gracia o que es pura verdad y escojas al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, que es tanto gracia como verdad, que te ama, que nos ama, no tolera el pecado, que quiere destruir al pecado, pero no quiere destruirte a ti juntamente con el pecado. ¿Hay alguna porción de la Biblia donde tú recuerdas claramente, donde tú puedas ver claramente a ese Dios lleno de gracia y de verdad? En el Nuevo Testamento. Hermano Miguel, hermano Arturo, hermano Elías, hermano Beto, me consta que estudian la Biblia y la predican los cuatro. Una porción del Nuevo Testamento donde veamos a Dios lleno de gracia y de verdad, ministrando a alguien. Si no, cualquiera de ustedes. Mi observación es porque quiero que quede bien claro. Dios sí te ama porque es lleno de gracia, pero Dios no está de acuerdo con lo que haces. Correcto. San Juan capítulo 8. ¿Le llevaron al Señor? Sí. Amén. Podemos ver a Dios lleno de gracia y de verdad en toda la Biblia. No podemos verlo de otra manera. Si un Dios en la Biblia se nos presenta de otra manera, es un Dios falso. Nuestro Dios sí nos ama, pero nuestro Dios es santo. Últimamente les he hablado mucho sobre que Dios castiga, porque sé que en sus mentes y en sus corazones existe la falsa idea de que Dios no castiga. Hay predicadores que fomentan esta blasfemia, que Dios no castiga. He escuchado a unos que dicen, Dios no castiga, uno se castiga a sí mismo. Eso no es cierto. Nunca he visto a un cristiano castigarse por su pecado, nunca. Dios, nuestro Dios, sí castiga, porque el castigo, hermano, es una manera de decirnos: Dios, los amo. Vas camino al infierno, por eso te estoy castigando, para que te detengas. Creo que donde la gracia y la verdad juntas se ven más claramente es San Juan capítulo 8. Aquellos llenos de verdad y vacíos de gracia le llevan una mujer adúltera al Señor Jesús y le dicen: a esta mujer somos testigos de que es una adúltera. ¿No te preguntas por qué ellos, conocedores de la ley,
No cumplieron con lo que dice Levítico. Levítico dice que tanto el adúltero como la adúltera tendrían que ser muertos a pedradas. ¿Por qué nada más llevaron a esa mujer? Sociedad machista, ¿verdad? Para que haya adulterio tiene que haber dos personas. También había un hombre que cometió adulterio con ella, pero llevaron solamente a la mujer. La ley de Moisés dice que debemos de hacer la verdad con ella, apedrearla, enjuiciarla y matarla, apedrearla hasta que muera. ¿Qué dices tú? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, ¿qué hizo? Se inclinó a tierra y empezó a escribir. ¿Lo recuerdan? ¿Qué escribiría? Algunos aseguran que Jesús escribió esto, que Jesús escribió lo otro. Hermano, nadie, bueno, al menos de los que yo conozco, nadie puede mostrar así. Claramente Jesús escribió esto. Pero sí, yo no dudo de quien me enseña. Solamente dije que con la Biblia nadie ha podido demostrar Jesús escribió esto. Yo escojo creer eso que ella dice. Además de esto, escojo creer que escribió los pecados de la gente que estaba ahí. Al final de cuentas, usted y yo, en aquel día vamos a poder preguntarle: Jesús, ¿qué escribiste ahí? Qué importante es la palabra oral, pero también qué importante es la palabra escrita por Dios, que nosotros podamos ver, que nosotros podamos leer. Lo que escribió Jesús, de veras lo sacudió. Porque Jesús, lleno de gracia y de verdad, se pone de pie y les dice: el que esté limpio de pecado, el que esté limpio de pecado, que lance la primera piedra. La Biblia dice: redargüidos de su conciencia, desde los más grandes a los más pequeños, tiraron la piedra y se fueron. Si tú le has estado tirando pedradas a tus hijos, a tu pareja, a tu pastor, a tus hermanos en Cristo, cuidado, porque no eres alguien limpio de culpa. No le puedes negar a nadie la entrada por esa puerta a esta iglesia. No le puedes negar al más vil de los pecadores que venga al frente y se siente ahí, porque tú no estás limpio de pecado, ni yo tampoco. De hecho, los que venimos aquí somos pecadores, ¿no? Lo reconocemos, que todavía necesitamos estar aquí porque no somos santos. ¿Dónde ves la gracia ahí? Para que ya no te equivoques. Si sigues dándole solamente medio día al Señor, estás pecando, ¿eh? Nada es más importante que estés aquí en un día que Él santificó, como un discípulo, como una discípula, adorándolo, alabándolo y escuchando su palabra. La Biblia es clara, al menos que las tablas de la ley de tu corazón digan otra cosa distinta a esto. Porque muchas veces escribimos, dice nuestra líder, nuestras propias tablas de la ley. Pero si las tablas de la ley que hay en tu corazón son estas, me vas a dar la razón. Si tu Dios es solamente un Dios lleno de gracia, vas a seguir haciendo las cosas así. Dios me ama, no creo que Él me castigue, no creo que me vaya a mandar al infierno, nada más porque no hago esto, lo otro. Hago tantas cosas bien. No creo que a Dios le preocupe mucho esto. Tu Dios es un Dios pura gracia y nada de verdad. La verdad condena, la verdad manda al infierno. En ese sentido, de verdad sin gracia. ¿Dónde ves la gracia y la verdad juntas ahí? Jesús se voltea y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Dijo ella: no hay ninguno. Brota la gracia de Jesús y le dice: ni yo te condeno. Y la dejó con pura gracia. Luego salió la verdad.
obedezca. Vete, pero no peques más. Así que si tu Dios te las perdona todas, sin hablarte la verdad, tu Dios es falso. Ten cuidado. Ten cuidado. Vamos a detenernos ahí. Yo estoy seguro que vamos a seguir estudiando sobre la gracia. Chio, con quienes hayan cantado juntamente contigo. Dana, creo que la vi cantando. Dana, eres la líder. Por favor, el último canto que entonaron, donde habla de la gracia. No es el momento de que tú cantes, es el momento de que ores. Rehuimos a veces orar y nos ponemos a cantar. No cantes ahorita. Ellos van a cantar. Tú tienes que tomar una decisión en esta mañana, a favor o en contra de la gracia de Dios. Si puedes vencer el pecado y la muerte. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y nos da la capacidad, a través de su gracia, de vencer toda la impiedad que hay dentro de nosotros, toda la impiedad que hay alrededor de nosotros. No hay excusas, no hay ninguna excusa para hacer lo que hacemos, desobedeciendo y pecando en contra de Dios, ensuciando nuestra vida con el pecado. No hay excusa, solamente tienes que pedir la gracia de Dios. Esa misma gracia que tiene poder para salvar, tiene también poder para cambiar y para transformar. Solamente escoge la gracia. Escoge la gracia. Escoge la gracia. Gracias, Dios. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego. Gracias por tu gracia, Jesús.